para nosotros es un verdadero placer que nos toque con ustedes y espero que ustedes con nosotros también. Entre nosotros, pues sí, nos gusta la verdad que platicar de este tema. Lo mismo nos hacemos tomándonos un café o comiendo o cualquier otra situación. Entonces siempre es platicar de esos temas que son interminables, pues es muy importante. Bueno, pero yo antes de ver ya el tema en sí, vamos a saludar a nuestro querido amigo el doctor Carlos Burgoa. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, por suerte ya con más calor en estos días, ya no nos complica ni la lluvia ni el frío y bueno, pues esperemos que todos los que nos ven igual estén en casa o en donde estén, en trabajo, lo que sea, todos se encuentren bien. Entonces ya tienes calor, ese es andropausia, ¿eh? Bueno, y a propósito de eso, por supuesto. Son bochornos, Sergio, mi querido maestro. Sergio Barca, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues como hemos dicho, todas las semanas traen un viernes y ese viernes pues toca. Y ahora toca el programa de debate fiscal y vamos a tratar un tema medio inflacionario, pero para cierre de mes y cierre de ejercicio, que es oportuno. Muy buen día a todos. Adelante. Perfecto. No podría faltar porque tenemos un tema en la semana que ya habíamos estudiado y cuando Pancho dice que hablemos de los fenicios, un día antes nos cambia el tema y bueno, ya sabrán ustedes, pues es el dueño del balón, si no se lleva el balón, ya no nos deja jugar, etcétera. Ya ven cómo se pone Pancho. Bueno, pero es un verdadero placer siempre estar con mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, mi querido maestro. Vamos a hablar de la ley del embudo. La inflación ya se puso muy cabrallan, 7.36% en el 2021, y el ajuste por inflación es un chingadazo, pero bueno. El tema, me disculpo mi querido maestro, el tema anterior era la parte de la cobranza delegada, pero pues ya dijeron los de la Prieta que no van que no van a dejarlo pasar, ¿no? El pejereje que lo va a vetar y entonces pues parece que el tema se va a quedar ahí ya guardado. Será lógico, ¿no? No te puedes meter con la Ley Federal del Trabajo que no puedes a los trabajadores restarles su dinero, salvo con determinadas circunstancias. Y que aparte el que tiene que firmar la cantidad total del salario es el propio trabajador, independientemente ahorita, según esa ley que iba a salir, que sea quien reciba el delegado, ¿no? El que cobra el ingreso del delegado. Lo mismo es cuando, por ejemplo, pasaba con las pensiones alimenticias, pues no firmaba el pensionado, el acreedor alimentario, sino seguía firmando el propio trabajador. Entonces, muy complicado también, yo no sé quién la dio, hizo todo ese análisis para que saliera. Pero en fin, pues bien, vamos a ver primero desde el punto de vista contable lo del ajuste por inflación, mi querido Sergio. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien. Pues mira, yo creo que hablar de ajuste anual por inflación es un tema viejo. Se ha escrito mucho de él. Yo lo veo como un poquito patito feo, que no de procedimiento y casi no se le pela. Lo más que hacen es hacer pruebas aritméticas y ya que se hizo un año, los siguientes años lo siguen haciendo exactamente igual. Ese es el primer punto. Entonces, habría que verificarlo, revisarlo, pero tú hablaste de contabilidad. Y para efecto de poderlo determinar, tú partes de una base y es la contabilidad. Entonces, si en tu contabilidad no está depurada, está mal registrada, tienes problemas contables en los saldos, pues todo eso te va a afectar directamente a lo que sería el ajuste anual por inflación. Y a final de cuentas eso se traduce a un ingreso, a una deducción. Esto es únicamente para efecto de cálculo del impuesto del ejercicio. Estamos curiosamente ya estamos a 25. Estamos por cerrar el ejercicio 2021 con muchos problemas con el aplicativo de lo que es la declaración y todo lo que se tiene que hacer. Está causando serios problemas en la práctica. Esta parte contable, yo diría, es la parte fundamental para poderlo determinar. Entonces, creo que tiene dos aristas, no sé qué opinan ustedes.
La primera es la parte técnica de determinación, que es el primer artículo que tenemos en el 44. Luego los dos elementos, los dos jugadores, lo que son los activos y los pasivos, están en el 45, el 46, los conceptos. Entonces la parte aritmética suena sencilla, no es mucho problema. Tiene como antecedente lo que era antes lo que es el B10. Y sí me he encontrado yo en particular, y nada más para concluir en esta parte, porque creo que estoy abusando del micrófono el día de ahora, me siento en la mañanera definitivamente. Usted no se siente, mi querido maestro. Bueno, no, siéntese donde usted quiera. Perdón. Ya ves que lo que Pancho diga. Bueno, yo lo hago con mucho cuidado, ¿no? Bueno, ¿para qué les platico? Y hasta se me fue la idea, fíjate, aparte de que me senté, se me fue la idea, caray. Es lo malo de llegar a esta parte. Y regresando, entonces, la parte contable, creo que esa es la parte importante, la parte a la que hay que revisar y decir, si está mal tu contabilidad y tus saldos, ya para eso te va a generar problemas prácticos y diferencias, como ingreso o deducción para efectos prácticos. Entonces, esa sería mi parte inicial. No sé cómo lo consideren ustedes. Claro, es importante lo que tú estás marcando porque yo considero que como parte genérica tenemos primero lo que no es algo que se venga de un comprobante fiscal digital. Ese es algo que la propia empresa lo determina, igual que la deducción de inversiones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que separar perfectamente cuáles son las partes activas y las partes pasivas dentro del estado de posición financiera que van directamente a afectar el ajuste por inflación, que serían en principio y en forma genérica, que son la parte de la operación, estamos hablando de clientes y proveedores principalmente, y otros conceptos. ¿O cómo la ves, Pancho? Aquí en este cálculo del ajuste por inflación, primero, neta, está cabrallan, no se vayan a espantar ahorita con los que les salga de acumulable, porque pues la inflación ya es arriba del 7% en el 2021. Esto quiere decir que el efecto es de más del doble de lo que fue en el 2020. Es la ley del embudo porque los créditos son los que generan una pérdida inflacionaria y están muy limitados. Si leemos los artículos de renta, para meter un crédito, la neta es que se necesita cumplir varios requisitos. Y es la ley del embudo porque del lado de las deudas, en las deudas que generan una ganancia inflacionaria, ahí sí dice mete todo. O sea, entra todo, salvo que pueda sacar algo. Mete toda la parte de aportaciones para futuros aumentos de capital, algunas provisiones, o sea, debes meter todo lo que esté de aquel lado. Cuando tú llegas a una auditoría, revisas el ajuste por inflación y dicen, oye, pues tengo una deducción por inflación o un ajuste por inflación deducible de 5 millones. Y en 10 minutos ya se la convertiste en un ajuste por inflación acumulable de 20 millones. O sea, así están de gruesos los números ahí, porque los activos tienen que pasar por el lado chiquito del embudo. Ajá, y las deudas pues van por el lado grandote. Mira, si es por el lado chiquito, ahí me da miedo lo que estás comentando, ese cálculo. Es la venganza, la pura vendetta, mi querido maestro. No. Pero, yo creo, perdón, adelante Jesús. No, está bien, después ahí arreglan ustedes iba yo a hablar del ajuste, pero adelante. Asunto, bueno, aquí miren, sí, como dice Francisco. Perdón, mi querido maestro, dice Sergio, dice, es que la venganza es dulce, lo que más disfruto es cuando me vengo. Ah, verdad, eso está bien. Perdón, mi querido maestro. Perdón, Carlos, yo sé que mi amiguito, ya ves mi amiguito. De escuela pública. De escuela pública. Recordemos que lo que es, tenemos un activo, un pasivo, una deuda, un crédito, y lo que está en la parte del activo,
es una deducción y lo que está en la parte del pasivo es un ingreso, básicamente. Pero legalmente, Carlos, legalmente, ¿tú cómo has visto esto dentro de lo que has conocido por parte de alguna discrepancia fiscal o dentro de tu profesión, amigo? Bueno, el tema me parece muy interesante porque pese que tiene todo que ver desde el punto legal con lo civil, mercantil, cuando simplemente en las aulas, lo comento, es donde se derrapan todos los alumnos. Claro, pues no conocen a fondo lo contable. Y entonces, si algún alumno quiere ser fiscalista, yo creo que este tema le tiene que salir de momento inmediato. Lo voy a platicar sencillo. La manera en como yo lo he entendido es así. Se trata de saber al final del año, sumadas las deudas respecto de los créditos, si yo me he financiado de alguien más o si alguien más se ha financiado de mí. En esa lógica puede salir o una diferencia por acumular o una cantidad por deducir, y estando todavía más atentos, eso es lo que podríamos decir que son, pensando en la deducción, las deducciones fiscales no contables, que es muy diferente a las deducciones contables no fiscales, ¿no? Entonces, estos temas, por eso les digo que cuando los platicamos en las aulas con alumnos de Derecho, dicho con debida mesura, desde luego con cariño, pues ahí es donde el alumno abogado no le sabe. Entonces, en esencia es eso, ¿no? Saber si se están financiando de mí como empresa o si yo me estoy financiando de los demás. Pero el punto no descansa solamente en la aritmética de la suma, resta y la aplicación total, que desde luego es un reflejo del resultado, como ya decía Sergio, herencia del componente inflacionario, sino que viene un poco más a fondo. Voy a poner un punto para dejarlo ya más, ahora sí que encarrilado. Por poner el ejemplo, en el artículo 46 de la ley del ISR, se dice que los futuros aumentos de capital, uno de tantos conceptos, son motivo del cálculo del ajuste anual por inflación, pero ahí empezamos con detalles, porque pues hay el boletín, si no recuerdo, es el E10, una cosa así, que es el que nos dice algunos puntos importantes, y esto tiene todo que ver con lo contable y lo legal. Yo puedo tener un futuro aumento de capital y aparentemente es un pasivo. Sin embargo, si ese futuro aumento de capital yo juro por el osito Bimbo que no lo voy a regresar, y desde luego está protocolizado para darle fecha cierta, entonces no entra en el ajuste anual. Cualquier persona diría en el efecto contable, oye, pero pues ¿cómo? Bueno, es que hasta sería un error ponerlo como un pasivo, ¿no? O sea, está en una cuenta de orden por algo que va a pasar. Ya si esto tiene razón de negocios o no, pues es otra historia, ¿no? ¿Quién deja depositado su dinero en un futuro que no pueda regresar? Y es donde empiezan entonces todos los puntos de que, oye, a mí se me hace que este es dinero que recibió el socio, que en realidad era de la empresa, ventas no reconocidas y los sostengo. Esa es otra historia, ¿no? Y ahí es donde entramos al detalle. Si estas posibilidades de que no regresa, y ahí viene un punto. Lo voy a poner así más completo, ¿sale? Para que lo hagamos de telenovela. Sergio da un futuro aumento de capital a Jesús, que es la empresa, y esto lo hace en el 2020. Pero en el 2021, él me cede a mí los derechos porque traemos él y yo deudas de ese futuro aumento de capital. Recordemos, pasó ante notario y prometió que no iba a salir. Y yo en el siguiente año le digo a Jesús, oye, ¿qué crees? Como nuevo titular de este dinero, yo no puedo conservar las condiciones de antes porque yo tengo otra situación. Por jurisdicción voluntaria, te pido que me regreses el dinero, que pase ante cheque, ante juzgado, y va de regreso. Esas son las de Lionel Messi, ¿no? Así para bajar el dinero. Claro, recordemos que en alguna ocasión la autoridad, cuando se hacía este depósito para futuros aumentos de capital, de alguna forma nos obligaba a decir para qué se iba a ocupar ese dinero, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia primero sería si ponerlo en una cuenta de pasivo o ponerlo en una cuenta de capital, o sea, hacer realmente una acta
ya dependiendo de cómo está constituida la sociedad y cuáles son las actas que son ordinarias y extraordinarias, podría ponerse para futuro aumento de capital, simplemente. Entonces, la diferencia entre ponerlo en una cuenta de pasivo o una cuenta de capital, ¿interviene en algo, Pancho? Pues no, o sea, usted póngalo donde usted quiera, mi querido maestro. Del lado del activo, del pasivo, del capital en cuentas de orden, pero dice el artículo 46, para efectos de esta ley, para efectos de este artículo, se consideran deudas las siguientes: aportaciones para futuros aumentos de capital, dice entre paréntesis, haya sido como haya sido. O sea, así queda. Yo en esa parte difiero un poco en varios puntos. La primera de ellas, lo que han estado ustedes comentando en el discurso, han hablado de que siempre es al final. Y en particular, yo creo que un gran error en la práctica es que este cálculo no se le pela y efectivamente se hace al final, pero tienes que estarlo controlando financieramente mensualmente, lo tienes diferido por un mes. Entonces, si tú lo vas controlando y determinando mensualmente, cuando llegas al anual o noviembre o diciembre, ya sabes cuál va a ser el impacto en tu declaración anual para efectos financieros. Esa parte es, yo creo que fundamental. Entonces, si lo sigues dejando hasta ahorita el 25 y lo vas a hacer el cálculo y apenas lo vas a conocer, pues te estás haciendo el harakiri tú solo y en el pecado, ya hiciste el pecado, ahí tienes la penitencia. Yo creo que esa es la primera parte que creo que habría que aclararlo en ese punto. Dos, contablemente, yo creo que no puede ser donde tú quieras. Es muy simple en esa parte, no sé si estés de acuerdo, Javier. Si cumples con lo que dice la norma de información financiera, ¿es pasivo o es capital? Ahí no hay vuelta de hoja, no es donde tú quieras, es de acuerdo con la norma de información financiera. Si ya como tal lo estás tú considerando como pasivo y cumples con requisitos, aquí yo creo que ya es un pasivo contablemente. Por lo tanto, ¿por qué desde el punto de vista fiscal lo vas a estar considerando en esta parte? Yo creo que hay esa parte en la que estamos comentando, aunque la interpretación que tú estás dando es así literal como está en el artículo, pero creo que aquí sí habría que especificarlo. Y el punto que hacía referencia Carlos, sí es una de las cuentas que causa problema, que se utilizaba o lamentablemente o afortunadamente se le dio muy mal uso y se prostituyó en el transcurso del tiempo. De ahí que ahorita lo estarías pagando en este sentido. Pero sí tiene casos muy especiales, como el que comentaba Carlos, interesante también. Y lo más importante es que al final de cuentas, nada más para concluir mi participación en este punto, en la experiencia ahorita en estos días, créanme que el principal punto o problema que tengo con algunos clientes es el ingreso que se está generando. Eso, y yo ya lo proyecté más o menos para el próximo año, con lo que es la inflación, y sí tenemos un serio problema. Ahora, para el cierre del ejercicio, que es en muy buen momento, van a decir que nos está yendo, bueno, ¿y todo ese choro para qué? Yo creo que aquí la parte importante es tomar los puntos que estamos comentando para efecto de lo que sería el cierre, estarlo considerando y revisar. Hasta aquí llega mi participación. Adelante. Pero fíjate que no debemos de desechar lo que estaba mencionando Carlos, porque ¿qué pasa si yo puedo demostrar que ese sí lo voy a utilizar lo voy a capitalizar posteriormente cuando reúna el requisito necesario para poder adquirir o para poder ver qué es lo que voy a hacer con ese capital? En realidad, pues no sería una deuda, pero legalmente, ¿cómo podríamos salvarlo? Perdón, mi querido maestro, no, una aportación para futuro aumento de capital. Un crédito. Una aportación para futuro aumento de capital, aunque no sea deuda, para efectos del ajuste por inflación, lo tienes que tomar como deuda. Así lo dice el 46. Entonces, oye, no, está muy claro, hay un acta, aquí ya dijeron que de veritas van a revisar cuándo lo capitalizan y ese dinero no se debe considerar deuda. Y dice el artículo 46, me vale gorro. Bueno, palabras más, palabras menos. Dice, se los leo.
Dice, para los efectos del 44, se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, es la ley del embudo, ahí entra cualquiera, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas, las aportaciones para futuros aumentos de capital, las contribuciones por pagar desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en que deban pagarse. Entonces dices, ay, en la torre, tengo una provisión de ISR por pagar al cierre del ejercicio. Bueno, está bien, esa la provisionas al 31 de diciembre y va a jugar en el ajuste por inflación de enero, de febrero, y ya en el de marzo se supone que la pagas, pero si no, tendrías que considerarla deuda. Sí es manchadísima la disposición. Aquí nada más hay un punto a considerar, digo, yo lo pongo a referencia para que todos los que nos ven pues igual puedan también dar alguna pregunta que nos quieran retroalimentar. Recordemos que el artículo 5 del Código Fiscal dice que la aplicación es estricta y en ese sentido la interpretación pudiese ser literal, solo en cargas, ojo, y excepciones a las cargas. Y dice, cargas es el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Pero el ajuste anual por inflación no es ni sujeto, no es ni objeto, no es ni base, no es ni tasa ni tarifa. O sea, es uno de los tantos elementos que viene a complementar. Por eso es que creo yo que, como comentaba Sergio, un futuro aumento de capital en el que en sustancia, más que el nombre, en sustancia yo me comprometo a no recibirlo en vuelta o la empresa a no regresarlo, pues literalmente ya no es una deuda. Más bien me quedaba pensando en qué pudiese ser una deuda lejos de las comunes. El artículo utiliza una jus in generis. ¿Qué es el jus in generis? Cuando dice entre otras. Me imagino las obligaciones que emite una sociedad y entonces ya existen obligacionistas. Si bien estas obligaciones, ojo, se pueden convertir a futuro en una acción, esto está sujeto a es una obligación condicional resolutoria. Y entonces ahí es donde les digo que se vuelve interesante el tema, porque tiene todo que ver con la esencia contable rodeada por la esencia jurídica. No obstante, pues a los muchachos estudiantes se les complica a veces porque es cruzar dos mundos, pues en pocas palabras, ¿no? Eso a lo mejor sí es un tema, porque incluso en el 140 de la ley del ISR se habla de los obligacionistas. A lo mejor ese perfila mejor. Otra que yo veo como variable, los préstamos, y las empresas se hacen 10 préstamos entre grupos, 20, y ya es una cuenta corriente eso en verdad. Pero luego a la cuenta corriente le llaman mal. La cuenta correntista y el cuenta correntista, como les quieran designar, es cuando es recíproco. Pero cuando es de una sola empresa a otra, perdón, eso es financiamiento. Entonces ahí es donde empiezan a rodar muchas ideas, ¿no? Pero bueno, creo que las dos últimas que platiqué, obligaciones y cuenta corriente, si son deudas, el futuro aumento me queda la duda todavía, insisto, por la sustancia, por las obligaciones a las que se hace cada quien. Desde luego, pues es un punto de debate, ¿no? Ok, vamos a tener que irnos ya a corte. Vamos a regresar porque, por ejemplo, en de las aportaciones para futuros aumentos de capital, y tú dices, oye, pero sí era un aumento de capital desde hace 4 años, pero pues como me habían entregado el acta, la he mantenido ahí. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Esa sería un buen tip. Vámonos a corte y regresamos. Pues regresamos y seguimos nosotros aquí tratando de entender eso. Y bueno, yo quisiera, ahorita pusimos ya cuando iba a venir la transmisión, la situación de las obligaciones. En las obligaciones, Carlos, si tengo un error, me avisas por favor. Cuando se emiten obligaciones, se puede decir o se dice que tal porcentaje o en tales condiciones se convierten en acciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un futuro aumento de capital visto por otro concepto. Pero estas obligaciones que se convierten en acciones también es una forma de financiamiento. Sin embargo, afectan o no afectan al caso del ajuste por inflación. ¿Cómo se manejaría en el caso de las obligaciones? Porque yo recuerdo que en aquella época del 2014, cuando hubo el Robaproa, ¿de acuerdo? Había un banco
emitía acciones. Recordemos que allá por el 94 estaban los intereses altísimos y los rendimientos estaban muy altos, estaban pagando muy alto. Y entonces hizo su agosto un banco que estaba ahí en la zona rosa, de que supuestamente defraudaron a varias personas que estaban invirtiendo su dinero a partir de obligaciones, y que cuando regresaron al director o gerente general o dueño del banco, que andaba en Australia, lo trataron pues obviamente de demandar, y él demostró que esas obligaciones, antes de todo el truene y el hecatombe que vino, pues las habían convertido en acciones. Entonces no defraudó a nadie, porque eran los propios accionistas que estaban haciéndose cargo, pues, de las pérdidas o del desfalco, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría aquí desde el punto de vista legal en lugar de manejar futuros aumentos de capital, manejar obligaciones? Bueno, lo que pasa es que la diferencia de las obligaciones con el futuro aumento de capital, por lo menos en la manera que lo entiende la ley del ISR, la diferencia es que en las obligaciones la promesa es que yo regreso el dinero, sí lo regreso, con un plus para yo como empresa financiarme, pero sin necesidad de tener socios, sin comprometerme con bancos, a través de privados. Las obligaciones tienen como finalidad financiarse. El aumento de capital tiene como finalidad capitalizarse sin recibir un dinero plus. Ahora vamos al detalle. Para emitir obligaciones no es, como decimos en México, enchilame esta gorda, ¿no? Se requiere que estén en las bases constitutivas la posibilidad de que la sociedad emita obligaciones. Si no es así, se tienen que modificar las bases constitutivas. Ya una vez que se emiten, platicábamos en el corte, las obligaciones pueden tener un máximo de valor que el capital social. Yo no puedo emitir, obvio, más obligaciones de lo que tengo, porque estaría cayendo en fraude. Ese es su primer rubro. Las obligaciones, su esencia inicial es que yo regreso el dinero y por excepción lo puedo convertir en acción. Y eso está condicionado, y ese es otra vez el punto, pues de una condición suspensiva o resolutoria que habría que preguntarle en el caso del banquero si esa condición se dio natural o si se forzó para producir el fraude que se le estaba achacando. Desde luego es una estrategia que alguien le ha de haber marcado. Seguimos adelante. Las obligaciones pasan por sistema financiero. No es aquí en bajito y en quedito, no. Tienen que pasar por un sistema financiero, sale publicado en un diario de mayor circulación y los interesados van. Ya si por mala suerte resulta que todas se vendieron a los 2 minutos, bueno, eso es otra historia, ¿no? Porque ya estaríamos armando de una orquestada defraudación. Entonces, las obligaciones son un rubro muy complejo, debe estar protocolizado, insistió, desde las bases constitutivas se autoriza, debe programarse, debe salir en el periódico y todos deben estar atentos. Y el aumento de capital no, el aumento de capital es aquí entre nos, y ese es el rubro principal del aumento de capital. El aumento de capital, según la C11, es solo de los socios existentes. Es absurdo pensar un aumento de capital de los que no están, porque eso no es aumento de capital, eso es aportación, conforme al 14, fracción creo cuarta del Código Fiscal. Entonces, todos esos detallitos, bien decía un amigo, el diablo se esconde en los rincones, ¿no? Entonces, todos esos detallitos, para alguien que quiera hacer una estrategia fiscal, le pueden rebotar. Y bueno, si hay suerte y se lo sabe el SAT, pues lo puede aplicar, pero la verdad no se preocupen, el SAT no lo sabe, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a entrar en esos puntos de detalle, más o menos por ahí está. Ok. Entonces, Pancho, ¿las obligaciones jugarían o no jugarían dentro de lo que es el ajuste por inflación, ya que es una cuenta por pagar? Y además, la propia ley del impuesto sobre la renta dice, bueno, creo que es el 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que se van a considerar como un interés. Sin embargo, para efectos fiscales se va a considerar un dividendo. ¿Cómo jugaría, Pancho, en una auditoría que tú estés haciendo,
esos futuros, entre futuros aumentos de capital y las obligaciones. Para efectos del ajuste por inflación entran los dos, tanto la aportación para futuros aumentos de capital y también las obligaciones. Aquí a lo mejor valdrá la pena poner un ejemplo así muy muy sencillito, con la idea de que las personas que no son del área fiscal le puedan entrar o captar un poco más. Imaginemos primero con un activo. Imagínense que ustedes tienen en inversiones, pensemos que es la única que tienes, es inversiones a corto plazo, ¿no? Estas inversiones están en CETES, por ejemplo, y tú estás ganando intereses. Ganas 2 millones de pesos de intereses durante el año. Ok, el ajuste por inflación te va a permitir que solo tengas acumulable lo real, digamos, lo que se tiene después de la inflación. Entonces, este activo que tienes invertido va a generar una pérdida por inflación. Entonces, si enfrentas la utilidad por intereses, los productos financieros en el mundo contable contra la deducción fiscal por ajuste por inflación, pudiera ser que ganase cualquiera de los dos. Seguro este año en muchos casos va a ganar el ajuste por inflación, porque 7.36% no está fácil que lo ganes en una inversión. Pero bueno, pensando que empataran, el resultado fiscal sería 0. En el caso del pasivo ocurre lo mismo. Tú tienes un pasivo, pensemos que son obligaciones, y con esas obligaciones tú tienes 2 millones de pesos de gastos financieros, de lo que tienes que estar pagando porque te comprometiste en la obligación a pagar determinado interés. Ok, como la tienes como una deducción en el mundo fiscal, ahora en el mundo contable y en el mundo fiscal, ahora vas a tener que revisar ese pasivo, cuánto te generó de ganancia inflacionaria. Y pasó exactamente lo mismo. Oye, tienes una deducción de 2 millones, pero te generó una ganancia inflacionaria de 2 millones, y entonces no tienes una pérdida, se va a netear y va a quedar en ceros. Visto así, pues sí hay una justicia, digamos, entrecomillado, entre lo que está ocurriendo con los intereses y lo que te afecta la inflación, ya sea de un lado o sea del otro. O sea, independientemente, aquí tendríamos que separar la parte fiscal. Entonces, ¿se pagaría como dividendo, no como intereses? Porque para efectos fiscales se consideraría como, vayamos a decir, como preferentes, ¿no? Sería lo mismo parecido a los preferentes, que son no más de 3 años, no más del 9%. Entonces, ¿qué sería? O sea, tú le puedes llamar como quieras, mi querido maestro. ¿O sería intereses? No importa cómo les llames. En el mundo fiscal, en el mundo del impuesto sobre la renta, dice que los intereses son los rendimientos de cualquier clase. Tan. Oye, que se llaman dividendos, que se llaman dividentitos o dividentotes, me vale gorro, para efectos de esta ley se consideran intereses, ¿no? Como en el caso de la fluctuación cambiaria, dice, oye, no manches, eso no puede ser interés, me vale lo que pienses, aquí dice que así es, y entonces sí se considera interés para efectos del impuesto sobre la renta, conforme a mi leal saber y entender. ¿Verdad? Órale. Porque eso está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Realmente. Sí. Entonces aquí encontramos, y en el caso, para nosotros hacer eso, en el caso de la declaración anual con relación a la parte contable y la parte fiscal, ¿qué pasaría, Sergio? ¿Cómo se manejaría este caso en el caso, por ejemplo, de lo que, ya saliéndonos un poco de lo que es el ajuste por inflación, yéndonos a este concepto? Bien, a ver, me estás haciendo la referencia a lo que decía Javier, que llámale como tú quieras, o ahí actualízamelo bien, ¿a qué te refieres? No, es que a Pancho le dicen, ve, si te vas a ir como quieras, entonces ya sabe que se va a morir. Aquí es para ver la parte contable y la parte fiscal. ¿Sí me explico? Porque ya me dice que en el caso de
de este concepto que está marcado en el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿cómo se manejaría como? En primer lugar, aquí dice que es un dividendo y que tendría que ser un dividendo, pero pero en realidad es en interés, porque así lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cómo se toma para efectos fiscales y para efectos contables? ¿Como interés? Bien, yo creo que aquí no tiene que ser el mismo concepto, si lo entiendo como lo estás manejando. La ley de renta, al estarlo semejando a interés, tendrías que darle ese efecto, independientemente del registro contable que tú estés observando de acuerdo con lo que serían normas. Pues yo creo que esa parte, si lo entiendo bien como está el planteamiento, ese sería para mí la respuesta a lo que tú estás diciendo. O sea, sería un dividendo para efectos fiscales. Si lo entendí por lo que estamos viendo, dice, se considera como ¿qué? Como interés. No, bueno, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Correcto. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta dice que es un dividendo. Okay. Para ver la parte contable y parte fiscal, cuando se hace, que es lo primero con lo que se empieza a ver la declaración anual. Digo, concluyo entonces, efectivamente tendrías que la ley específica es la que va a predominar en lo que estamos comentando, la regla, y sería la disposición que tienes, debes de darle el tratamiento que tienes en la ley del impuesto sobre la renta para efectos fiscales. Ese sería mi punto. No sé si estás de acuerdo, Carlos. Sí, de hecho coincido mucho porque fíjense muy bien, jugar con la semántica al grado de llegarlo al punto extremo me podría producir consecuencias adversas, ¿no? Me refiero como fisco. Si me voy desde el principio que platicábamos, ¿no? Si en lugar de ponerle futuro aumento de capital, le llamo así de forma muy flamboyante, le llamo, es una cantidad que se da en consignación gratuita garantizada. Ándale, es lo mismo, ¿sale? Como le puse un nombre diferente, entonces ya no juega el ajuste anual. Por eso es que no hay, consejo, no nos vayamos a la semántica. Y creo que era el punto al que tú arribabas después, Jesús. El 140 lo dice en la fracción primera, que es un dividendo ficto, los intereses a que se refieren los artículos de la ley mercantil, así rápido, y la participación en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros. Esto no es tan sencillo. Para que un pago hecho a un obligacionista tenga la característica de dividendo, más allá de la semántica, se requiere que provenga de utilidad. Si yo le estoy cubriendo a mis obligacionistas para no ser demandado una cantidad que no proviene de utilidad, la cosa cambió. Yo sé que ante un fisco va a decir, no le pagaste las obligaciones, pues ya saben que el fisco no estudia, ¿no? Bien decía un amigo de la Procuraduría Fiscal, lo sacas de impuestos y no sabe qué hacer. Lo digo con debida respeto, pero como son las cosas, ¿no? Entonces... Ese es tu respeto. Cuando dices debido respeto, es ahí te voy que te quedó jabón, man. No lo había escuchado, pero bueno. Y eso que no, dice, es viernes y no estoy agresivo. Sí. Pero digo, la condición la pone la propia ley, lo repito otra vez, dice, y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros. Quiero entender que se refieren a la utilidad contable. Si vamos bien, y ya si le ponen fiscal, pues todavía se están encerrando más en un círculo más pequeño. Entonces, no basta un pago hecho a obligacionistas, si vamos bien, por razón de, ojo, una cosa son los intereses y otra cosa es el pago a obligacionistas. El interés que se le paga al obligacionista es recurrente, pero si algún pago viene de utilidad, que ese es un plus que traen las obligaciones, ahí es donde estamos ahora sí en el dividendo ficto. Como sea, el tema es si hay que retenerle más o no. Por eso les digo que la semántica no la sigamos. Algo así como dinero en consignación gratuita garantizada para la empresa. Sonó bonito, ¿no? Y es un futuro aumento de capital al final del día. O sea, como dice Pancho, no llámale como le llames, si me explico, dependiendo de cómo es, independientemente de cuál será el documento o el contrato que lo esté avalando, ¿no? Bueno, pero aquí ojo, porque el futuro aumento de capital sí estaría diferenciado de algunos otros. No obstante, coincido con Javier, lo importante es en sustancia. Por eso es que se pone en debate que si un futuro aumento de capital no va a retornar, pues a mí me hace la lógica desde el sentido mercantil mismo, que no espero de regreso esa cantidad y por lo mismo no me la deben.
si yo sé que no me la deben porque yo renuncié a esa situación, conforme al 1832 del Código Civil Federal o 78 del Código de Comercio, no tengo acción, así como le llamamos en demandas, no tengo acción contra la empresa, porque me dirían, ¿qué me demandas? Si tú ya sabías que no va de regreso. Ahora, ya si el registro estuvo distinto, pues es otra historia, ¿no? Bien. Yo quisiera, si me permiten, si no hay algún punto adicional o para no extender esta área que hemos estado dándole con duro y tupido y nos hemos llevado a todos de por medio, a lo menos por el momento y por la época que estamos, si me permiten incluir nada más un concepto diferente, un supuesto distinto. Y lo he visto en la práctica, no sé si coincidan ustedes conmigo, y en particular estoy hablando de lo que sería, en este caso, el artículo 87 de lo que es el reglamento el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, cuando estamos hablando de lo que son las cancelaciones, y esa cancelación como tal trae un impacto en tu ajuste anual por inflación, sea una cuenta por cobrar y sea una cuenta por pagar. Esto normalmente, a lo menos, lo comento por la experiencia, no quiero decir que sea la única y que me toque, pero me parece un punto de reflexión e interesante porque no se visualiza, y si me permite voy a leerlo así, es muy pequeño, son como 25 páginas, pero no me tardo mucho. Dice, para los efectos del artículo 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y hace referente de algunos artículos más, dice, se entenderá cancelación de una operación que dio lugar a un crédito o a una deuda, según sea el caso, la devolución total o parcial, 1. ¿Sale? 2. El descuento, la bonificación, correcto, así como la nulidad, rescisión o la resolución de contratos que deriven de un crédito o deuda. Entonces, son bastantes conceptos, tiene implicaciones, y en particular se me hace que es un poco más genérico a lo que estábamos comentando ahorita, y no quiero restar importancia, son interesantes los dos, pero creo que este punto es de aplicación general, casi no se visualiza, y sí tiene impactos importantes a la hora de hacer las cancelaciones, porque en ratos puedes estar haciendo una cancelación donde estás cancelando un ajuste anual por inflación de 1, 2, 3, 4 o 5 años, según sea el caso, y tendría un impacto importante que habría que estar considerando en este momento. No es únicamente ver las cuentas cuáles juegan, ¿no?, sino ver si caemos en este tipo de supuesto para efecto de hacer el ajuste correspondiente y hacer la disminución para lo que sería el ajuste anual por inflación. No sé qué opinen ustedes. Ese que comentas me llama mucho la atención, me voy a salir un poquito, solo lo dejo como duda. El 87 al final me gustó una parte que habla de 3 rubros: nulidad, rescisión o resolución de los contratos. Son cosas diferentes. La nulidad es que no valió, la rescisión es ya aquí le dejamos y la resolución es me lo cumples. Me quedo con la rescisión. Si la rescisión es decretada por un juzgador, me queda claro que un juicio en México no es la ley y el orden y se tarda como unos 3-4 años. Se rescinde, se va al ajuste anual por inflación. Pero no habíamos quedado que los FDIs no se pueden cancelar más que en el único año que se emiten conforme a 2022 ya. Entonces diría un filósofo mexicano que alguien me explique cómo va a tener vida el 87 del reglamento con la nueva consideración, o esa es la otra, o al CFDI se le va a dar independencia de su contenido. Creo que se le tiene que dar independencia porque si no, no sería aplicable, Carlos, porque estás hablando de la cancelación de la parte de la cuenta, no de la cancelación porque estás a ver si entiendo, no es la cancelación para efectos operativos de la operación, es considéramelo cancelación, yo así lo entiendo, dime si me equivoco, para efectos de lo que sería el cálculo del ajuste anual por inflación, dale ese efecto. Pero yo cuando lo he leído y así lo comprendo, a lo mejor estoy equivocado, es específicamente para lo que estamos haciendo mención. No sé qué opinen ustedes. No, es correcto, más bien la duda era un poquito, por eso les decía que me salía un poco. O sea, así como lo dices, me queda muy claro, ¿no? Juega para el ajuste anual por inflación. Sin embargo, yo ya acumulé antes. O no se vale, ¿no? O sea, ahora lo voy a cancelar o no lo puedo cancelar pese que ya se rescindió. Es decir, lo acumulo en su emisión de CFDI. Y la deuda como sustancia de ese CFDI también me juega en ajuste anual por inflación. Correcto, y al estarlo cancelando estás quitando todo ese ingreso. Los efectos. Considerando. Exacto, o sea, van a ir por vías separadas sin tener uniformidad.
Sí, pero digo, en particular, creo que este punto en particular, poco lo he visto que lo apliquen, no se pasa, no se observa, te vas con el procedimiento general, pero esa es el escenario que yo tengo y lo pongo a su criterio de ustedes para comentarios adicionales, a ver qué opinan en este sentido. Muy bien. Entonces, Pancho. Perdón, mi querido maestro, vamos ya por comentarios finales. Su tiempo se agotó. Pues usted, 1, 2 y 3. Pues usted empiece, porque lo vi yo como muy triste. No, ¿cuál triste? No. Los tres, ¿cómo se llaman? No, ya, no pienso alburear, ya mi decencia no me lo permite. Ya, sí, pero bueno, ahí les va. El tema del ajuste por inflación en el 2021 debe ponérsele muchísima atención y yo creo que de aquí para el real va a ser algo muy relevante. La inflación que tenemos en el 2021 es casi el triple de la que tuvimos en el 2019 y más del doble de la que tuvimos en el 2021. Así está el efecto de inflación. Tenemos que tener mucho cuidado con las aportaciones para futuros aumentos de capital. Cuando llega una revisión del SAT, vamos a tener que demostrar que realmente se tiene una acta, es probable que sea una acta ordinaria, en algunos casos lo permiten los estatutos de las empresas, y pudiera ni siquiera estar protocolizada, pero siempre vamos a tener ahí problemas. Yo consideraría que debiese ser en términos generales, aunque pudiéramos discutirlo un buen rato, una acta extraordinaria donde se incrementa el capital y debiese haber una protocolización. Aunque venga de hace 4 años, el día de hoy se podría protocolizar y nos quitaríamos esa contingencia de no estar considerando deudas que pudieran entrar como aportaciones para futuros aumentos de capital si no se tienen las actas adecuadas. Esto se ha visto en infinidad de revisiones y los efectos son terribles, son tremendos, pero ahora serían, digamos, casi el triple del efecto que 2019 o más que el efecto del 2020. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day México en redes sociales o en taxday.com.mx. Sergio. Gracias. Pues sería únicamente recomendar, quien ya presentó la declaración, digo, pues ya está hecho. Quien está en ese trance en estos momentos, es importante, hay que vivir la vida con presión y más con declaraciones y todo este rollo, con 0-0 en marcadores y todo lo que conocemos, pero yo diría 2 puntos. 1, estar atento de este tema. 2, no lo tiren al olvido, denle la importancia que tiene. No quiero decir que sea el ombligo de la ley del impuesto sobre la renta, pero en estos momentos uno de los puntos que hay que cuidar es el flujo de efectivo. Y este tiene un impacto importante dependiendo de la posición de cada compañía y habría que estarlo considerando. Bien, a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com y muchas gracias por su atención. Querido Carlos. Pues simplemente yo creo que el ajuste anual por inflación es como le llama Homero Simpson a la cerveza Salud, que dice que es el principio y el final de todos los problemas. Entonces, como es un cálculo que se da al año, pues ahí vemos que todo lo que en su momento bien platicaban ya Sergio, Javier, si se instrumentó, si se documentó debidamente, pues nos va a dar un buen resultado. Pero si el comportamiento no fue adecuado y la documentación de acompañamiento tampoco fue oportuna, pues entonces nos va a arrojar una situación también. Y bueno, esto desde luego acompañado de una debida administración de una empresa. Lo he dicho varias veces y ese sería el comentario básico. Ni 10 juicios, lo digo como abogado, y creo que un contador dirá lo mismo, ni 1000 controles internos podrán resolver una mala administración. Si los errores vienen de inicio, los resultados son evidentes. Y bueno, pues es aquí donde el consejo debe ser oportuno y no hasta después. Pero bueno, pues estaremos siempre bien atentos. Como saben, me encuentran con mi nombre, Burgo Toledo y Asociados, Burgo Editores. Y bueno, pues aquí seguiremos atentos a los demás temas. Bien, bueno,
Aquí es de vital importancia el ajuste por inflación, ya que en estos años de contingencia, pues obviamente tuvimos la necesidad de estar muy apasivados, de tener cuentas de pasivo muy altas. Entonces lo que tenemos que procurar, como decía Carlos, pues ver hasta donde sea posible y evitar apasivarnos más, con el objeto de tratar de sacar pues obviamente nuestra empresa adelante, ser muy cuidadosos con relación a todo esto para no tener, aparte del sacrificio de sacarla adelante, pues tener al final una sorpresa enorme que sería este ajuste. Sus amigos, soy de Jesús Millarufe, se encuentran en @yahoo.com.mx Millarufe, y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Y bueno, queremos agradecerle a ustedes. Yo sé que fue un tema muy ríspido, fue un tema muy técnico, y que a lo mejor algunas personas no le entendieron mucho. No es muy entendible, pero obviamente nomás acuérdense, no hay que estar muy apasivados y fijarse en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, clientes y proveedores. No me queda más que agradecer nuevamente a ustedes, agradecerle a Jessica Rueda Rentería, directora general de IMEFI TV, al equipo de producción Luis Valiente, acompañada con Fernanda López Cámara, Adriana López Barrios, y a la gerencia de mercadotecnia Nelly Bastida. Recuerden, fue viernes, ya nos tocó, muy complicadito el tema, sí, y esperemos que nos veamos el próximo viernes para que nos vuelva a tocar. Vamos a tratar de hacer un tema un poco más entendible, menos técnico, para que ustedes nos hagan favor de estar con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.